Bienvenidos a nuestra Iglesia de Cristo en Western Heights, donde nuestras puertas están abiertas los miércoles a clase bíblica a las 7:30, domingos a las 10 y el servicio que es a las 11. Puedes venir a compartir tus tristezas, tus alegrías con todos nosotros. Bienvenidos. Gracias, hermanos. Bueno, vivimos, hermanos, en un mundo que está lleno de ideas, de narrativas, de historias, gente que nos dice por todas partes qué es lo que debemos hacer en la vida. Eso sobra gente que nos da consejos, ¿no? Amigos que nos dan consejos. Pero si no fuera poco, con que tenemos tantos amigos que nos dan consejos y nos dicen, hazle así, hazle así, y esta es la forma de vivir la vida, ¿no? Hay montones de videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos los medios sociales que constantemente nos están bombardeando con ideas de qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos hacer, cuáles deben ser nuestras metas, cómo debemos vivir nuestra vida. A ustedes, a mí, a todo el mundo, a nuestros hijos, a nuestros niños, a los adolescentes, a todo el mundo. Vivimos con esa cantidad de personas que nos quieren decir cómo debemos vivir nuestra vida. Y ese es un problema. Creo que anoche estaban diciendo en la televisión que en Perú se alistan para votar para presidente. Y si mal no estoy, si mal no me acuerdo, hay 39 candidatos para la presidencia. ¿Se imaginan ustedes 39 candidatos, 39 personas? ¿Por quién votas tú? Cada quien dice una cosa diferente, cada quien te da una plataforma distinta. Y yo, pobres peruanos, ¿no? 39 personas diferentes, ¿cómo le van a hacer? Pues sabrá Dios. Pero el mundo es así, nos ofrece una cantidad de cosas. ¿A quién le vas a hacer caso? Entre tanta gente que te dice qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer, ¿a quién le vas a hacer caso? Nosotros ya estamos un poquito avanzados en las cosas del Señor y tenemos un poquito más de dirección, pero imagínate tú las personas nuevas, los jovencitos, los niños que a través de los videojuegos, a través de cartoons, a través de películas y todas esas cosas se les está diciendo constantemente qué es lo que deben hacer. ¿Cómo será la confusión? Bueno, hermanos, nosotros tratamos de evangelizar. La semana pasada hablamos de evangelizar. Evangelizar es pasar esa buena noticia, esa buena nueva de Dios. Queremos evangelizar para que en medio de semejante confusión pueda haber un poco más de claridad. Pero a veces decimos, uy, no estamos teniendo el resultado que quisiéramos. Decía el hermano Segura en su oración, qué bonito, ¿verdad? Que más y más personas sean salvas y que pudieran estar participando de estos momentos que participamos nosotros en la presencia del Señor. Pero a veces decimos, ¿qué pasa, verdad? Que no estamos teniendo los resultados que quisiéramos tener. ¿Qué tal, hermanos, si el problema no es que no tenemos el método adecuado o qué sé yo, sino que el problema es que de repente necesitamos entender mejor lo que es la evangelización? El domingo pasado, voy a rápidamente mencionar lo que decíamos el domingo pasado, decíamos que a veces tenemos la tendencia a reducir la evangelización a los programas que hacemos. Y es bueno que tengamos programas, es bueno que tengamos un propósito, es bueno que digamos, vamos a ir a tal parte, vamos a hacer tal cosa, vamos a repartir esto, qué sé yo. Esas cosas son buenas, pero la evangelización no es solamente un programa, no es solamente una actividad, no es solamente una persona que tú visitas. La evangelización es más que eso. Decíamos la semana pasada, tendemos a veces a reducir la evangelización a presentar verbalmente el plan de salvación o la verdad. ¿Qué es evangelizar? Pues ir a decirle a la gente, verbalmente decirle, no, mire, este es el plan de salvación, tienes que arrepentirte, tienes que creer, tienes que bautizarte, etcétera, confesar a Cristo, ¿no? O ir a decirles la verdad, mire que la Biblia dice, mira que la Biblia dice, eso es importantísimo, es muy necesario, necesitamos hablarle a las personas acerca del plan de salvación, ¿no? Me gustó mucho el himno que cantaba el hermano Segura antes de la clase, los que no estuvieron aquí, no te dé temor, y empieza el himno, no te dé temor, hablar por Cristo. Pero no es solamente hablar. No te dé temor, ¿qué? Hacer por Cristo. No es solamente hablar, es hacer. No te dé temor sufrir por Cristo. No te dé temor vivir por Cristo, dice una estrofa del himno, esa vida que te da. Tú tienes una vida,
vívela, vívela y vívela por Cristo, ¿no? No te dé temor morir por Cristo. O sea, la evangelización es más que lo que digas, es más que hablar, es más que lo que puedas comunicar verbalmente, ¿no? Y decíamos la semana pasada también, nos enfocamos, a veces tendemos a enfocarnos en lo que va a pasar después de la muerte, ¿no? ¿Qué tal si te mueres hoy? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para el cielo, para el infierno? Eso es importantísimo. La eternidad, pues es cómo vamos a pasar la eternidad, es importantísimo. Pero la evangelización no es solamente acerca de lo que va a pasar con nosotros cuando nos muramos, la evangelización tiene que ver con lo que Dios tiene preparado para nosotros, inclusive aquí. Hoy yo quiero hablarles de una pregunta, o quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Qué se necesita para evangelizar con éxito? Es importante porque queremos compartir las buenas nuevas. ¿Qué se necesita para evangelizar con éxito? Primero, digamos que el éxito lo tenemos que definir, porque cuando decimos evangelizar con éxito, ah, de repente nosotros decimos, evangelizar con éxito, no, pues que un montón de personas vengan y que escuchen y que se crean y que se adhieran, ¿verdad?, a nuestro grupo y estamos teniendo éxito. Pero empecemos por redefinir lo que es el éxito desde el punto de vista de Dios. Evangelizar con éxito, hermanos, quiere decir participar fielmente en la obra de Dios. El éxito está en que nosotros podamos participar fielmente en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios hace. Ese es nuestro propósito, es lo que queremos. Estamos aquí para Dios. Ahorita decían los hermanos, ¿verdad? Hagámoslo todo en orden, decía el hermano Frank, decentemente, hagámoslo para Dios. Todo lo que queremos hacer, lo queremos hacer para Dios, no es para nosotros. Dios nos llena, Dios nos da abundancia, Dios nos da una vida abundante. Hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Para la honra del Señor. Entonces, ¿qué se necesita para evangelizar con éxito? O sea, ¿qué se necesita para que podamos ser fieles al propósito y a la obra de Dios? Primer punto, la iglesia entera necesita verse a sí mismo, a sí misma, como la obra de Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es una iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos una iglesia? ¿Qué nos define como iglesia? ¿Qué nos identifica como iglesia? Bueno, que sí, que bueno, tenemos una marca allá afuera que dice la Iglesia de Cristo. Ahí sabemos claramente que sí, esa marca es importante y nos dice algo de lo que somos nosotros, pero eso no es suficiente. ¿Qué nos identifica como iglesia? Bueno, pues que nos reunimos los domingos, aquí nos ven que llegamos los domingos y participamos de estos emblemas y de estas obras. Bueno, eso es importante, claro, es parte de lo que Dios nos ordena, pero eso no es lo que nos identifica, no es lo único que nos identifica como iglesia, ¿no? Quizás no es ni siquiera lo más importante que nos identifica como iglesia. ¿Qué nos identifica como iglesia? Que tenemos ciertas conocimientos, ciertas ideas acerca de Dios, sabemos ciertas cosas acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia primitiva. Todas esas cosas son muy importantes, son muy necesarias y gracias a Dios que podemos hablar de esas cosas y podemos mostrar en la Biblia a los hermanos y a la gente con la que hablamos esas cosas que nosotros hemos aprendido. Pero eso no es lo único que nos identifica como iglesia. Si queremos evangelizar con éxito, necesitamos tener una identidad más amplia, más profunda, más clara de lo que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Vamos a verlo a la luz de Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un versículo, lo conocemos muchos, ¿verdad? Es un versículo condensado, es como esos, ¿cómo llamamos? Como esas bebidas que le venden a uno que de una jarrita así, de un poquito así, puedes hacer un vasado de jugo, ¿no? Está tan concentrado, tan fuerte que nomás le echas y crece, ¿verdad? Bueno, este versículo es así, es un versículo bien poderoso, bien condensado. Déjenme tratar de parafrasearlo un poquito para que lo entendamos mejor. Dice, porque todos juntos, esto es todos juntos, es toda la iglesia, es todos juntos. ¿Quiénes?
hombres, mujeres, adultos, familias, nuestras familias, nuestra relación padre-hijo, madre-hijo, abuelo-nieto, etc. Toda nuestra relación, nuestra familia, todos juntos en la iglesia, seamos hombres, mujeres, niños, todos en la forma en que nos relacionamos, porque es a través de nuestras relaciones. Es a través de cómo nos interconectamos nosotros, en la forma en que nos relacionamos y avanzamos en el mundo por el camino de la fe. Vamos caminando, vamos avanzando. Esa es la idea de estar en este mundo. Vamos en un caminar constante, ¿no? Entonces, todos nosotros juntos, en la forma en que, unidos y relacionándonos unos a otros, vamos avanzando por el camino de la fe, vamos siendo una obra maestra de Dios. Vamos siendo. Pablo usa un verbo aquí que es presente continuo. No es que yo ya soy lo que soy, ya llegué, ya me bauticé, ya estoy completamente cambiado. No. No, ya somos la iglesia perfecta, ya tenemos todas las cosas en orden, tenemos todo muy bien calculado, pues ya qué más le buscamos. No. Vamos siendo, porque Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue obrando en nuestra vida. Entonces, vamos siendo, ¿qué estamos siendo? Una creación de Dios, una obra maestra de Dios. Dios no hace basura, Dios no hace chatarra, Dios no quiere hacer una cosa a medias, Dios quiere hacer una cosa espectacular. Dios quiere trabajar con nosotros y hacer esa obra maestra. Estamos siendo recreados. Recreados no en el sentido de que nos está divirtiendo. Dios no nos está divirtiendo, no es un espectáculo. Ahorita estamos hablando de que a veces nos gustan los espectáculos, ¿verdad? No es que Dios nos pone un show para entretenernos, no. Recrear quiere decir que nos está creando de nuevo. Perdimos nuestra forma original. A causa del pecado nos apartamos del diseño de Dios. Dios ahora nos está haciendo de nuevo, nos está formando, nos está recreando en la novedad de Cristo. Somos creados en Cristo, que es novedoso. Tanto hemos hablado de Jesús, pero Jesús es cada día, y desde hace 2000 años hasta que Cristo venga por segunda vez, va a ser novedoso. Cristo es la nueva persona de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo Dios eso? ¿Para qué quiere trabajar con nosotros? ¿Para qué una iglesia formada y creada conforme a Cristo? Bueno, para que sigamos avanzando con acciones buenas, rectas y benéficas que Él mismo trazó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta mañana en la clase decíamos que Dios hizo un mundo derecho y se torció, pero bien torcido. Todo esto, los fundamentos están resquebrajados, la construcción del mundo está torcida. Bueno, Dios está haciendo las cosas derechas, ¿verdad? Y de antes de la fundación del mundo. Es algo que ya está planeado, ¿verdad? Para que nosotros andemos por él. Entonces, hermanos, evangelizar no es solamente añadir almas a la iglesia. ¿Quién añade almas a la iglesia? Cristo. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. El Señor Cristo es el que añade a la iglesia. Evangelizar no es que añadamos personas a la iglesia o añadir almas a la iglesia. Evangelizar es dejarse formar, dejarse recrear por Dios para ser una iglesia, instrumento útil en su gran proyecto de redención. Dios quiere que nosotros colaboremos, que seamos instrumentos de Él útiles para su gran tarea de redención. Y evangelizar es disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida, disponer nuestras relaciones, nuestra mente, todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, disponerlo todo para que Dios lo vaya creando, lo vaya formando. El problema es que los seres humanos a veces no nos dejamos formar de Dios, resistimos a Dios, nos endurecemos. No somos el barro suave,
arcilla esta que se deja moldear y que de repente ahí está el vaso precioso. No, nosotros nos salimos por otro lado, nos endurecemos y Dios es tan paciente, decía el hermano Rubén en la clase, Dios es tan amoroso que sigue trabajando con nosotros y nos sigue formando. Pero evangelizar es que digamos, oye, somos esa obra de Dios, vamos a dejar que Dios, que el Espíritu Santo nos transforme, nos haga, nos mueva y somos hechura de Dios, somos obra de Dios. Esa es la primera. Segunda, si queremos tener éxito en la evangelización, toda la iglesia necesita empaparse en la larga historia de nuestra salvación, de nuestra redención. O sea, la iglesia necesita familiarizarse y compenetrarse con la historia de nuestra salvación. Evangelizar, es decir, tenemos una narrativa, ¿no? Evangelizar no es dar lecciones o transmitir ideas o versos bíblicos aislados. Sí, eso es muy bueno. A veces un versículo nos hace pensar diferente, un versículo aislado, pero la Biblia no son solamente textos separados, aislados, sino que es ese conjunto de historias, ¿no? Que Dios nos cuenta de lo que Dios hace para redimirnos. Evangelizar, hermanos, es compartir con entusiasmo nuestra herencia histórica, como portadores de la fe y de la esperanza que por miles de años han sustentado a quienes han puesto su confianza en Dios. Eso no es de ayer. ¿Cuánto hace que te conociste al Señor? 50 años atrás, 60 años atrás, 20 años. ¿Cuánto hace que tú conociste la palabra y que estás aquí viniendo a la iglesia? Bueno, a lo mejor un año, 2 años, qué sé yo, ¿no? Pero no es de ayer, no es de hace 100 años. No, esa historia que nosotros compartimos es una historia milenaria. Es una historia de hace muchos años. Que comenzó en Pentecostés. No, la iglesia sí comenzó en Pentecostés, pero la historia comenzó mucho antes. Dios empezó a trabajar con la humanidad años antes de que comenzara Pentecostés. Tenemos un gran legado, una gran historia de personas que fueron ayudadas por Dios. Entonces, esa es parte de nuestra herencia histórica, ¿no? Nosotros hablamos con orgullo de nuestros países, de México, de El Salvador, de Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, de la independencia, de las batallas que se han logrado, de los éxitos que se han construido en los países, sí, pero esos son cortos. Aquí nosotros tenemos entusiasmo y orgullo y emoción de la gran trayectoria histórica que lleva la redención de Dios para nosotros. Miren que cuando el apóstol Pedro por allá sanó a un cojo, los miércoles estamos estudiando Efesios, sanó a un cojo al poco tiempo de haber establecido la iglesia, y la gente se juntó todos asombrados porque, ¿qué pasó aquí? El apóstol Pedro dijo algo bien bonito: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de nuestros padres ha glorificado a Jesucristo, a Jesús, su siervo. ¿Qué dijo? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios que ha estado presente desde generaciones atrás, 2000 años atrás, 3000 años atrás, ¿qué más? 5000 años atrás. Ese Dios es el que ha hecho esto. Entonces, nuestra historia no comenzó ayer, es una historia bien antigua. El apóstol Pedro fue preso en Roma. Cuando lo llevaron a Roma, él reunió a todos los judíos y les dijo: porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. ¿Por causa de qué? De la esperanza de Israel. Por lo que Dios trabajó y luchó y le prometió, y por lo que Dios le dio al pueblo de Israel, por eso yo estoy preso. No fue porque trajo un evangelio nuevo, nuevo en cierta manera, pero un evangelio arraigado en todo lo que Dios había hecho a través de los tiempos. 1 Corintios 15, 1 al 3. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que yo prediqué, el cual ustedes también recibieron, en el cual están firmes y por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a las Escrituras. Quiere decir que en alguna que Pablo lo dijo, bueno, pues alguna parte en Isaías dijo que Cristo iba a morir.
Y luego Joel nos dijo que Cristo iba a estar en la tumba. Y luego en alguna parte en Ezequiel nos dijo que Cristo iba a resucitar. ¿A eso se refiere? No. El apóstol Pablo se refiere al hecho de que toda la historia de lo que pasó, todo apuntaba hacia Cristo, todo iba dirigido hacia esa forma de salvación que vemos en Cristo Jesús. Entonces, los apóstoles, hermanos, no compartían ideas sueltas. Ellos contaban la historia de lo que Dios había hecho, de lo que Dios estaba haciendo, de la obra redentora de Dios. Así que la iglesia necesita empaparse. Nosotros necesitamos compenetrarnos y vivir dentro de esa historia. ¿Te sientes orgulloso de la historia de la redención de Dios? ¿Conoces la historia de la redención de Dios? ¿Te sientes, uy, no, qué bueno pertenecer a este gran pueblo histórico de tantos años atrás, ¿no? ¿Te sientes satisfecho? La historia, hermanos, avanza a través desde la creación, la caída humana, lo que Dios hizo para salvarnos, la venida de Cristo, la iglesia, toda la historia avanza de esa manera. La iglesia necesita compenetrarse con esa historia. Yo diseñé una pequeña cartillita, la tengo en inglés y en español. Ahí en sus boletines, ustedes tienen el QR code. Gracias, hermano Frank, que nos la puso ahí enfrente. La cartilla se llama Vivamos la historia de nuestra redención. Son 15 sesiones cortitas, ¿verdad? Que van por toda la historia. En la siguiente página tienen el contenido. ¿Qué pueden hacer ustedes con esta cartilla? Bueno, pueden descargar esta cartilla en inglés o en español. Si tú dices, no, el español yo no entiendo, bueno, pues entonces ándale con el inglés, sácala con el inglés, ¿no? Descárgala en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, donde quieras, la puedes descargar. Si tú dices, no, yo no le entiendo muy bien a la computadora, bueno, entonces pídeme y yo te puedo ayudar a hacer una copia. Yo te hago una copia dura y te puedo dar la copia dura en inglés o en español, como la quieras tú, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia necesita empaparse de la historia de la redención. Revisa el material, pídele a Dios que te dé el deseo de empaparte de esa historia. Dile a Dios, Señor, yo quiero conocerte, quiero saber qué has hecho tú, quiero saber cómo es que haces tú las cosas, cómo es que a través de tantos años y en lugares tan diferentes tú has estado trabajando y obrando, y acércate a ese material con ese deseo. Pídele a Dios que te dé las ganas y la inteligencia para conocer la obra de Dios, ¿verdad? Luego invita a un grupo pequeño. ¿Qué es un grupo pequeño? Puede ser una persona, puede ser otro hermano en la fe, o puede ser un pariente tuyo, un hijo tuyo, un nieto, lo que sea. Invita a una persona o 6 personas, no muy grande, un grupo chiquito, invita a un grupo chiquito a emprender esa travesía durante 15 semanas. Diles, oye, hagamos esto por 15 semanas. Vamos a leer este material y vamos a reflexionar sobre ese material para que podamos leer la Biblia de esta manera, ¿no? Diles lo que quieran, ¿verdad? Diles, no, pues que allá en la iglesia estamos estudiando, estamos leyendo la Biblia como una gran historia, bien fascinante, en la cual nosotros somos parte de esa historia y te gustaría unirte a mí en ese estudio. Hagámoslo, ¿verdad? Que nos acompañemos. Y de esa manera vamos a leer la Biblia como esa gran historia, como esa gran narrativa de lo que Dios ha venido haciendo. Entonces, ¿qué hemos dicho? La iglesia tiene que tener una identidad. ¿Quién soy yo? Eres obra de Dios, eres obra maestra de Dios. Segundo, la iglesia tiene que tener una narrativa, tenemos una historia, la Biblia está llena de esa historia maravillosa. Tercero, muy importante, tenemos que tener una conexión con Cristo. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si el pámpano no está conectado con la vid, si la rama no está conectada con la mata, se seca y no da fruto. Pero si la rama está conectada con la vid, entonces la rama produce fruto. Tenemos que estar conectados con Cristo para producir ese fruto, ¿no? Si queremos tener éxito en la evangelización, ¿qué necesitamos? Necesitamos
esa identidad, saber que somos obra de Dios y dejarnos hacer de Dios. Necesitamos esa narrativa. Somos el pueblo de Dios y necesitamos mantenernos en contacto permanente con Cristo. ¿Por qué queremos evangelizar? Hermanos, hay muchas narrativas en el mundo, hay muchas soluciones, ideas, cosas que nos dice el mundo, desde la política, desde la economía, desde la filosofía, desde la sociología, desde el éxito personal, de la psicología, de todas partes, una cantidad de cosas. Pero ¿saben ustedes que hay una sola cosa que nos hace salvos? En ningún otro hay salvación, dice la palabra, sino en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es Dios el que nos da la salvación. Y cuando leemos la narrativa de Dios, lo vemos. Los humanos han intentado miles de maneras para salvarse y todas han sido un fracaso. Lo único que trae salvación es Dios, es la palabra de Dios, la guía de Dios, el amor de Dios que apunta hacia Jesucristo, ¿no? Entonces es importantísimo que llevemos ese evangelio a los más que podamos, a los más cercanos de nosotros y a los que podamos llevarlo, ¿verdad? Necesitamos en ese mundo de tantas ideas y tantas cosas, necesitamos algo firme. ¿Qué es ese firme? No es una filosofía, no es una enseñanza, no es unas ideas, no, eso firme es la narrativa de Dios, es la herencia histórica de nuestra fe que recibimos de la Biblia, la identidad, la narrativa y la conexión que tenemos con Cristo. Evangelizar, hermanos, es invitar a otros a que participemos en esa historia conectados con Cristo, encaminándonos por la fe y dejando que Dios nos transforme. La pregunta es, ¿estamos listos para el compromiso? ¿Queremos leer la Biblia de esa manera? ¿Queremos compartir la búsqueda de nuestra herencia histórica con otras personas? Está en ti.